Vamos entonces ya con la tercera entrevista, Jorge. Vamos a dar la bienvenida a Marilyn Urresto, parte de la coordinadora social del Guayas. Como habíamos comentado, ¿qué está sucediendo en esta provincia y en esta ciudad? Hace unos días nada más un ranking de las 50 ciudades más peligrosas se emitió y Guayaquil aparece en el puesto 50 por debajo, digamos, de ciudades mexicanas que han sido como históricamente catalogadas peligrosas, de ciudades de Brasil, Estados Unidos, Colombia, Honduras. Bueno, Latinoamérica lamentablemente también está como muy marcada en este ranking y pero además, más allá del estigma, Marilyn, bienvenida acá al programa. Queríamos preguntarte qué entender por inseguridad en Guayaquil. Hola, buenos días con todas y con todas, compañeros de Wambras. Wambra, gracias por el espacio. Y bueno, como lo mencionabas anteriormente, hace nada Guayaquil está dentro del ranking de las 50 ciudades más violentas de Guayaquil. Y esta violencia que se ve en las noticias a diario a nivel nacional y que se ve también en las noticias a nivel internacional, no solo es un reflejo de una violencia sistemática y estructural que vive la ciudad. No es de ayer, no es del año pasado, es una situación violenta que venimos viviendo en Guayaquil hace más de 10 años con una constante y una normalización de la violencia, que es la misma que avala y normaliza las situaciones que vemos a diario. Pero más allá de que el gobierno local o el gobierno nacional intente trabajar contra la delincuencia o contra la violencia, aumentando el presupuesto para la Policía Nacional o emitiendo decretos que limiten la circulación o los refuerzos en las vías públicas con presencias de militares y policías, el gobierno central y el gobierno nacional debería trabajar en una de las causas más profundas de esta violencia, que es la desigualdad social. Es la causa más profunda y es en lo que se debe trabajar. O sea, no es de gratis que Guayaquil sea la ciudad más violenta y también la ciudad más desigual. Y justamente proponemos esta conversación contigo y con todas las personas que nos están viendo, principalmente desde la provincia de Guayas, para analizar más allá del estigma que puede establecer. Hemos visto en portadas de medios de comunicación Guayaquil entre las ciudades más violentas del mundo, pero hay un punto aparte que establece un siguiente párrafo en el relato que tiene que ver con la inequidad, que tiene justamente que ver con la implementación de un modelo político durante décadas en estos sectores, en donde, claro, tenemos una ciudad desigual, falta de acceso a trabajo formal, digno. ¿Cuáles podrías tú establecer que son los temas principales de la inequidad en esta ciudad que establecen también estas otras violencias? Sí, tampoco es de gratis que en el país solo el 30% de la población económicamente activa tenga acceso a un trabajo adecuado. Y Guayaquil es la ciudad comercial del Ecuador, es la capital comercial, tenemos el puerto principal, se supone que entra y sale comercio desde acá, pero sin embargo el acceso a oportunidades laborales y el acceso a la educación, acceso a trabajo formal es escasa. Y cuando se busca como alternativas a esta crisis económica que ha sido, Guayaquil ha venido siendo golpeada grandemente desde la pandemia, o sea, pasamos por una crisis sanitaria, una crisis económica, una política y social. Ya cuando se creía que estábamos saliendo de esta crisis pandémica, venimos a recibir esta crisis violenta y ha sido también por parte de esta situación inequitativa, como tú bien mencionabas, donde no existe acceso al trabajo, no existe acceso a la educación, y cuando se busca alternativas al trabajo formal y se opta por un trabajo autónomo, tenemos un gobierno municipal que reprime toda forma de trabajo que no esté dentro de la formalidad que el gobierno concibe. O sea, eso lo vemos en las calles totalmente todos los días en Guayaquil. Se reprime violentamente a las trabajadoras y los trabajadores autónomos y no se piensa un poco que este trabajo autónomo nace de la necesidad de poder sobrevivir y poder afrontar la crisis económica en la que estamos viviendo. La pandemia no solo nos golpeó por la crisis económica, sino que también nos golpeó por la crisis educativa. O sea, el sistema educativo ha fallado muchísimo. Tuvimos y tenemos altos niveles de deserción escolar, y es a partir de estos niveles de deserción escolar que las bandas organizadas aprovechan de los sectores más vulnerables, se aprovechan de los menores y los captan para que sean parte de este sistema delictivo.
pero es también por la falta de atención. O sea, el Estado ecuatoriano, el municipio de Guayaquil ha tenido una total desatención a estas problemáticas que se vive no solo en los barrios más populares, en los barrios más precarios, vulnerables, sino en el centro de la ciudad y en todos los sectores de Guayaquil. Tenemos problemas de narcotráfico, tenemos problemas de delincuencia machista, tenemos problemas de delincuencia sistemática y también en este gran círculo de la corrupción. Lo podemos ver, o sea, la violencia está en todos lados, la violencia en Guayaquil corre de norte a sur, de este a oeste, está en todos lados, pero se pretende prestarle atención a otras situaciones o desviar la atención de la delincuencia, dándole toda la responsabilidad al narcotráfico y a las bandas organizadas, que claro que tienen responsabilidad, que claro que son parte del problema, pero la pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué las bandas se apoderan de los sectores populares? ¿Por qué las bandas tienen estos conflictos de territorio? Y la respuesta es porque hay una total desatención del gobierno central y del gobierno municipal en los sectores vulnerables y empobrecidos del país. Ahora, Marín, también quisiéramos analizar lo que pasa con cantones como Durán, como Daule, que son bastante cercanos a Guayaquil y sobre los cuales además hemos visto que se han repetido también escenas bastante dolorosas, complicadas, pero que además se les ha atribuido no solamente a lo que tiene que ver con el tema del narcotráfico, de la delincuencia común, sino que además vemos que son cantones incluso sin servicios básicos. Sí, Guayaquil, Zamorondón y Durán están dentro de la zona 8 del Cantón Guayaquil y son los sectores más afectados por la violencia de la que estamos hablando, por la delincuencia, y son sectores aún más vulnerables porque si en los sectores vulnerables de Guayaquil, en los sectores más empobrecidos, no hay acceso a servicios básicos, en el Cantón Durán el acceso al agua es también un sueño, o sea, se está constantemente luchando por el acceso al agua, por el acceso a servicios o el acceso a derechos humanos tan básicos como la vivienda digna, el derecho al agua, a vivir una vida digna en condiciones mínimas, y eso es lo que no existe. Y hemos visto en Durán situaciones de violencia bastante fuertes, donde estas situaciones de violencia y estos acontecimientos, asesinatos, homicidios también tienen un mensaje poderosísimo y altamente político. O sea, colgar cuerpos de un puente no es solamente nos están diciendo Durán es una situación violenta, sino que nos están diciendo esta es la realidad de Durán y esto es lo que va a seguir pasando porque no hay una atención a la población y no se están tomando medidas o políticas públicas que puedan atender a esta problemática. Y justamente una de las acciones que ha establecido el actual gobierno con lo sucedido en los centros de rehabilitación social en las cárceles es la organización de este comité de pacificación para establecer acciones, pero estas acciones de pacificación permean, traspasan las paredes de los centros penitenciarios y llegan a los barrios, a los sectores populares. Se está pensando integralmente justamente la pacificación, porque digo, existen otro tipo de políticas que las recordamos, por ejemplo, con el tema de la inserción de las personas que conformaban pandillas, justamente en sectores populares, en donde se establecía otro relato de la inclusión, se establecía otro relato también con acciones concretas sobre el tema del trabajo digno, los llamados emprendimientos, pero actualmente se está viendo estas acciones de pacificación, de afrontar lo que está pasando con el narcotráfico, el crimen organizado, hacia los sectores populares. Como tú bien mencionabas, o sea, debería ser un tratamiento integral. Hay que tratar los centros penitenciarios, hay que hablar de pacificación de las bandas, pero también hay que hablar de que las condiciones en las cárceles sean mínimamente dignas. O sea, no podemos hablar de un sistema penitenciario que podría reintegrar a la población, o un sistema penitenciario que realmente sea un agente de cambio a la población que entra ahí, si tenemos condiciones de hacinamiento. O sea, las cárceles en el país solo están funcionando para acoger personas, para hacinarlas como un espacio de castigo también y un espacio altamente vulnerador de derechos humanos, que si no se atiende no va a funcionar ningún sistema de pacificación, porque no podemos ir a hablar de paz a un lugar o un espacio altamente violento donde no se está atendiendo a una población, donde no se le están cubriendo necesidades tan básicas
y no se van a llegar a acuerdos si el gobierno central no abarca tres temas, no tres ejes, que deberían ser la atención a los centros penitenciarios, la creación de políticas públicas también que permitan que las personas en la ciudad, que las personas en el país podamos vivir libres de delincuencias o libres de violencia también, y también el trabajo comunitario de base. Hay que trabajar con los barrios, hay que trabajar desde el enfoque de género, el enfoque de clase, el enfoque de raza, teniendo en cuenta los amplios niveles de desigualdad que tenemos en el país. Si no atendemos de estas tres esferas, no se va a lograr nada, así tratemos de tener acuerdos de pacificación dentro de las cárceles. Si no hay estos acuerdos de pacificación también en el espacio público, en las políticas públicas, que tengan esta conciencia de cuál es la situación real del país, y si no hay también ese trabajo de sensibilización en los barrios, en las comunidades, no va a servir de nada, porque como tú mencionabas, deberíamos tratar esta problemática de forma integral, porque el problema de la violencia en el país no solo es de sectores, es un problema de violencia estructural y sistemática, que ya traspasa las acciones que podría hacer la comunidad sola, o ya traspasa las acciones que podrían hacer las políticas públicas solas dentro de una ciudad. O sea, hay que tratar la problemática de forma integral, de forma global, tratando todas las esferas y tratando principalmente desde la más profunda, que es la desigualdad. Si en el país no tenemos condiciones que les permitan a las personas acceder a derechos humanos como el trabajo, a la educación, al menos de forma digna, no se va a lograr nada. Es ahí donde debemos trabajar, porque la delincuencia también es el resultado de que un país no les esté dando la oportunidad necesaria a sus jóvenes, a sus adolescentes, a sus personas en condiciones de trabajar. Y la delincuencia es eso, es una alerta de que las personas no tienen trabajo, las personas que no tienen trabajo y que sin embargo salen a la calle a buscar el pan de cada día son violentamente reprimidas, y se les está recordando constantemente que el espacio público no es un espacio para todas y para todos, porque hay como que cumplir con ciertos estándares para poder ocupar el espacio público. Vas a tener un incremento de la delincuencia porque simplemente la situación económica del país es insostenible. Ahora, Marilyn, hace unos meses acá en Wambra trabajamos un especial con uno de barrios, digamos, más estigmatizados a nivel nacional, como es la Isla Trinitaria. Sin embargo, dentro de este lugar, por ejemplo, conocimos la experiencia del restaurante África Mía, de las mujeres progresistas, una experiencia de mujeres bastante interesante. ¿Qué pasa desde la ciudadanía también con estas otras reivindicaciones que suceden en estos barrios catalogados como peligrosos? Sí, bueno, en la Isla Trinitaria hay un trabajo de base comunitaria hermoso, se hacen esfuerzos desde la comunidad constantemente para tratar de sobrellevar la población y tratar de que los adolescentes, los jóvenes del sector no sean cantados por las bandas delictivas que dentro de este sector están en constante disputa. Son iniciativas que funcionan en la medida de lo posible, son iniciativas que lamentablemente no están en todos los sectores, pero sin embargo dentro de la Isla Trinitaria hay un peso altamente del estigma social, como tú lo mencionabas. Se hacen cosas para que la situación cambie, pero el estigma social respecto a las condiciones de empobrecimiento y a las condiciones de la racialidad que tenemos en la Isla Trinitaria tampoco permiten que las acciones que se hacen sean totalmente visibilizadas, o no se permite también que las acciones que se están realizando en estos espacios sean validadas, porque el estigma social es alto, y a partir de los discursos que hemos visto en los medios de comunicación, estos discursos también que normalizan la violencia y ahora mismo en el imaginario colectivo, el imaginario social, la solución para la violencia es que hayan más policías, es que la policía haga un uso progresivo de la fuerza, que ya sabemos cómo podría terminar este uso progresivo de la fuerza, pero es que la situación es tan grave que la ciudadanía no puede pensar más allá de que, bueno, estamos en una situación, en una ciudad que no nos garantiza que podamos vivir tranquilos, entonces la solución es que los policías salgan a la calle y maten a todo el mundo y se lleven a todos los ladrones, y si tienen que disparar, disparen con tal que se proteja la vida de los demás. Pero no caemos en cuenta también que este uso progresivo de la fuerza, que termina también en una normalización de la violencia como única medida, única salida a la situación, es lo que la violencia siga creciendo. O sea, es general, es totalmente que si tratamos la violencia desde esta mirada de que hay que reforzar el sistema policial, o hay que reforzar o llenar las calles de militares,
también afecta al imaginario colectivo de la población. O sea, hay una zozobra constantemente y tenemos medios de comunicación que todos los días nos están diciendo que el trabajo de la policía es estar en las calles y atrapar a todos los delincuentes y que si hay que salir a matar, hay que matar. Terminas aceptando que la única salida es eso, cuando no es así. Y a partir de estos discursos es que se invisibiliza todo el trabajo comunitario que se puede hacer también para el fortalecimiento del tejido comunitario y que tengamos barrios más seguros, libres de violencia, libres de discriminación. Y justamente en unos minutos pondremos esta publicación a la que se refería Verónica, La Isla de las Mujeres, Sonia, y las mujeres progresistas, de estas acciones comunitarias que sabemos que se deberían visibilizar, al igual que, claro, estos sendos titulares. Nos indignamos finalmente acá en Wambra cuando vimos un titular que te deja como a la interpretación y al estigma de una ciudad que es bastante diversa, inequitativa, sí, pero también que existen procesos colectivos, organizativos, que le están luchando día a día, y ese siempre es como un reconocimiento también a esta otra cara del relato, en donde se encuentran en estos lugares que han sido estigmatizados, pues ahí la están resistiendo. Finalmente, quisiera, Marilyn, aprovechar contigo la semana, y hablando de este tema del uso progresivo de la fuerza, el control del espacio público, aprovechando contigo la semana anterior, por el 8 de marzo, se dieron acciones de movilización de colectivas feministas, de mujeres. Vimos que llegaron también, y teníamos el reporte de diferentes barrios populares, organizaciones llegaron a conmemorar y a exigir el avance y el no retroceso de derechos de las mujeres y de las personas gestantes. En este caso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el operativo policial que se montó en tanto a la movilización, a la marcha por el 8 de marzo en Guayaquil? Bueno, como tú lo comentabas, la jornada del 8 de marzo en Guayaquil fue una jornada amplia, una jornada grande. Tuvimos una convocatoria bastante amplia, porque justamente en el 8 de marzo nos juntamos todas las colectivas que luchamos por un país más justo para las niñas y mujeres, colectivas que trabajan desde los barrios, varios sectores de Guayaquil, noroeste, del sur, del centro. Todas las colectivas salieron a propósito del 8 de marzo para también recordar la lucha histórica que tenemos las mujeres, y que aún sigamos luchando, no tenemos la igualdad de condiciones que deberíamos tener. La marcha se estaba desarrollando bien, pero ya a una altura más o menos del malecón comenzamos a sentir la represión policial. O sea, la policía comenzó a gasear a las personas que estábamos en la marcha, una marcha totalmente pacífica. O sea, la marcha se venía desarrollando con mucha normalidad, pero sin embargo la policía ya a un determinado tiempo quiso impedir que la marcha continuara, aun cuando se había presentado cuál era la ruta completa a la Policía Nacional, al municipio de Guayaquil, a la Defensoría del Pueblo. La ruta estaba socializada con todas las entidades que tenía que ser socializada. Se sabía dónde iniciaba la marcha, se sabía dónde tenía que terminar, pero sin embargo la policía en un rato lo único que quiso hacer es que la marcha no continuara. Comenzó a gasear a las personas que estábamos marchando, sin importar que hubieran niños, niñas, personas adultas mayores de todas las comunidades, porque si bien tú lo mencionas, el 8 de marzo salieron todas las colectivas de Guayaquil, y sin embargo lo que vimos fue represión, y esta represión también es este producto de esta violencia sistemática que vivimos constantemente. Y hubo una normalización de la represión que vivimos las mujeres en esta marcha, por este discurso de que hubieron personas con torsos desnudos, que fue lo que mencionó el comandante de la policía, que estaban provocando a los efectivos policiales, provocando a que aún no sabemos, porque estábamos haciendo nuestro uso del espacio como derecho también a la protesta pacífica, pero sin embargo lo que vivimos fue represión, una represión que ya estaba anunciada, porque incluso muchísimo antes de que comenzara la marcha, dentro del Parque Centenario teníamos muchos policías. Entonces este ambiente de represión y de amenaza de qué es lo que podría pasar estuvo todo el tiempo durante la marcha del 8 de marzo, y lo vivimos al final, donde fuimos gaseadas. Claro que no tuvimos tal vez estas condiciones tan violentas como se vivió en Quito, pero también tuvimos represión, y esta represión que es parte de esta violencia sistemática, y que además en los medios de comunicación no se visibilizó, porque en los medios periódicos o de comunicación de Guayaquil se hablaba de la represión en Quito, pero no se anunciaba la represión que también se vivió en Guayaquil.
Marilyn, muchísimas gracias por esta entrevista. Ahí entonces pendientes, sabemos que ya se van a hacer comparecencias al interior de la Asamblea Nacional para un poco mirar al menos las condiciones en las cuales se desarrolló este operativo, pero como tú mencionas, hay que poner atención también de lo que sucedió en otras provincias, en otros espacios, también en Cuenca, digamos, llamó la atención la presencia de efectivos policiales en la marcha del 8M, bueno, varios aspectos que hacen falta tomar en cuenta, además cuando se habla de la seguridad en las ciudades de acá de Ecuador. Muchísimas gracias nuevamente por esta entrevista. Gracias a ustedes, compas, un abrazo a la distancia y gracias por este periodismo.